El grupo está conformado por María Ramírez, María Quintero y mi persona, Carlos Blanco. Y le vamos a hablar sobre los transportadores de glucosa, pero antes de iniciar primero qué es la glucosa, donde ella es la principal fuente de energía de nuestras células. Pero tiene un problema, es una molécula polar y relativamente grasa, por lo que no puede atravesar por sí sola la capa lipídica de la membrana celular. Para entrar a la célula se necesitan puertas o vehículos especiales. Estos son los transportadores de glucosa. Las proteínas transmembranas que facilitan con fuerza el paso del azúcar desde el exterior al interior de la célula para que podamos obtener energía como es conocida como la ATP. Ahora hablaremos de sus diferentes tipos. Todos comparten características estructurales claras como la naturaleza proteica, que son las glicoproteínas de cadena larga, dominan transmembranas que generalmente poseen una estructura de 2 hélices alfa, que atraviesan la membrana de lado a lado. Los poros acuosos, que las hélices se organizan formando un canal o poro interno que es hidrofílico, que es amigo del agua, lo que permite que la glucosa pase cómodamente a través del ambiente graso de la membrana. También están los sitios de glucosilación que tienen cadenas de carbohidratos en su parte externa que ayudan al reconocimiento celular. En la clasificación de SLT y la LUT, sus principales funciones son de forma distinta. La familia de la SLT, que son las del sodio y glucosa, su mecanismo realizan transporte activo secundario. Funcionan con energía ATP directamente, sino que aprovechan el impulso del sodio. El sodio entra a favor de su gradiente y arrastra la glucosa consigo. Incluso si hay una glucosa dentro, la ubicación clave se encuentra principalmente en el intestino delgado, que es la absorción de nutrientes, y de los riñones, que es la absorción para el nombre de glucosa y la orina. En la familia LUT, que son transportadores de glucosa, su mecanismo realiza la distribución facilitada, el transporte pasivo. Funciona simplemente cambiando el canal y deja que la glucosa pase donde hay más o menos y no requiere energía. Igualmente, mi compañera les hablará más detalladamente de este tema posteriormente. Su variedad existen que hay más de 14 tipos, pero los más famosos son la GLUT 1 y la GLUT 3, que mantienen el ingreso basal que está ubicado entre el cerebro y el intestino. La GLUT 2, que funciona como un sensor en el páncreas y el hígado. El GLUT 4, que es la más especial porque depende de la insulina. Esta está en el músculo y en el tejido adiposo. Solo aparece en la membrana cuando la insulina le da la base. Continuando con el punto, ahora vamos a hablar un poco sobre los tipos de transportadores de glucosa. Existe una variedad bastante grande. También depende mucho sobre la función que ellos van a ejecutar, la variación del gen específico del cual se van a codificar, que todos derivan del gen de SLC, y ya ahí varía un poco. Pero vamos a hablar sobre los tipos más importantes desde el GLUT 1 hacia el GLUT 9. El primero tenemos el GLUT 1, el cual su distribución más importante va a ser en los eritrocitos, la barrera hematoencefálica y la mayoría de las células basales. Aquí tenemos un eritrocito. Su función principal va a ser la captación de glucosa a nivel basal, transportar glucosa, la lactosa, y algo muy importante que vamos a ver en las diapositivas es que vamos a medir el KM. Recordemos que KM es opuesto a la afinidad, lo que quiere decir que si tenemos un KM bajo vamos a tener una afinidad alta, pero si tenemos una afinidad baja vamos a encontrar el KM de estos transportadores mucho más alto. En este caso tenemos que el KM va a ser de 2 a 5 ppm. Vamos a tener también el GLUT 2, el cual su principal distribución va a ser en el hígado, las células beta pancreáticas y en el intestino delgado, uno de los tipos más importantes de GLUT, de los sensores GLUT, ya que él va a ser específico en el páncreas y hace un transporte bidireccional en el hígado, el cual permite que entre y salga. También transporta glucosa, fructosa y la lactosa. Como vemos, su KM es de 15 a 20, que quiere decir que esto, como presenta un KM tan alto, va a tener una afinidad un poco más baja por la glucosa. Tenemos también el siguiente tipo, que sería el GLUT 3, el cual es importante en las neuronas, en el cerebro. Recordemos que se alimenta de glucosa,
vaso, en los glucósitos y en el cerebro. Es un poco complejo, bueno, no tanto, porque realmente de él no se tiene determinada la función fisiológica, más que todo en estudios experimentales, y se dice que es una vez aproximadamente es de 7. El siguiente glúteo que vamos a ver es el glúteo 7, en el cual está localizado en la membrana rectal del intestino delgado, del colon, testículos y próstata. Él va a actuar como transportador de glucosa y fructosa. Como vemos aquí, recordando lo que hemos dicho del KM, tiene una afinidad muy alta, por lo tanto su KM va a ser baja, tanto para la fructosa y la glucosa. El GLUT 8 va a estar distribuido en los testículos, en el cerebro y en el blastocitos. Se puede ver que los GLUT no tienen una ubicación específica, sí característica, pero varios GLUT pueden estar ubicados en una misma parte del cuerpo. Su función es intracelular, ya que dice que puede moverse a la superficie celular en respuesta a estímulos. Él transporta glucosa y además también transporta fructosa. Tiene un KM para la glucosa de aproximadamente 2.
glucosa a nivel del riñón. Aproximadamente el 90% de esta va a ser filtrada por el glomérulo, evitando su pérdida en la orina. Ahora, esto es importante, ya que tiene una relevancia clínica. A los pacientes diabéticos se les suelen dar medicamentos en ciertas ocasiones que inhiben el SGLT2. Si inhibimos la reabsorción de glucosa a nivel del riñón, va a ser excretada en la orina. Por lo tanto, esos niveles extremos de glucosa que pueden llegar a presentar estos pacientes son bajados gracias a este mecanismo. Así que muy importante es el estudio de estos transportadores y su aplicación a... Hola, mi nombre es Amalia Ramírez y para culminar voy a hablarles un poco sobre el mecanismo de la translocación del GLUT4 gracias a la recepción de la insulina. Este proceso comienza por la insulina que se une a su receptor en una célula diana. Esto hace que su receptor se autofosforile. Además, fosforila a otra proteína llamada IRS1. IRS1 activa una proteína llamada fosfatidilina 3 quinasa, también conocida como PI3K. PI3K activa o aumenta a PIP2 y a PIP3. A partir de aquí, este proceso se divide en dos vías. Primero está la vía de AKT. AKT fosforila dos proteínas que son TBC1D1 y TBC1D4. Estas, en su estado basal, inhiben el proceso o la activación de GT-pasas rápido. Pero al eliminarse su función inhibidora, esta se activa RAP8A, RAP810 y RAP13. Que estas van a acompañar o van a guiar a la vesícula de GLUT4 hacia la membrana. La segunda vía que tenemos es RAC1. Esta modifica o fomenta la modificación de actina cortical. Esta actina cortical ayuda a la fijación de GLUT4 a la membrana, en la parte de abajo de la membrana. Ahora, su tránsito desde la vesícula hasta la membrana para poder captar a la glucosa es por medio de, como ya dije anteriormente, los RAC. Esto a través de una proteína llamada quinasa BA, haciendo que esto se acerque a la membrana, formando el complejo SNA-RE, que consiste en la fusión de la proteína de la membrana y la proteína de la vesícula. Voy a hablarles sobre la importancia de los transportadores de glucosa. La glucosa es una sustancia muy importante para los procesos celulares, mas sin embargo, esta no puede pasar por la membrana plasmática por sí sola. Por eso necesitan los transportadores de glucosa y ahí viene su importancia. Si no existieran estos transportadores de glucosa, la célula no tendría su suministro de energía principal, además de que no se podría regular la glucosa en sangre. Un ejemplo muy claro de la importancia de esto es la enfermedad o el síndrome de deficiencia de GLUT1. Es una enfermedad muy rara, genética, que afecta al gen SLC2A1, que es el gen que codifica al GLUT1. ¿Qué pasa? Que esto afecta a que la glucosa pase hacia el cerebro, lo que